En un país de más de 112.336.538 personas, de las cuales casi la mitad son pobres, la cobertura médica es insuficiente para atender a todos y a todas, dejando sin cobertura de salud a 19.100.000 mexicanos, por lo que en 2017, según cifras del INEGI, hubo poco más de 20.000 defunciones en las cuales la persona que falleció no tuvo atención médica para atender la enfermedad que le causó la muerte, es decir, alrededor de 55 defunciones diarias. Pero quienes sí cuentan con cobertura médica se enfrentan a que el primer nivel de atención de salud es obsoleto y el personal no cuenta con una capacitación y actualización adecuada, cuando es ahí donde llegan las personas para hacerse un primer diagnóstico. Por otra parte, 68 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y, de acuerdo al INEGI, 62 de cada 100 trabajadores no cuentan con acceso a instituciones de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE o sus homólogos estatales, por lo cual no tienen prestaciones como servicios de salud, protección contra riesgos laborales o cotización del sistema de pensiones. Ante la crisis del sistema de salud pública, el programa inmediato del PRD, Otro México es Posible, propone una agenda para la protección y la promoción de la salud y la seguridad pública, en la cual destaca instituir el Sistema Único de Salud Público y gratuito que garantice el derecho de los servicios de salud para todos y todas. Hola amigos, bienvenidos otra vez a otra emisión del programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy me da muchísimo gusto darles la bienvenida porque vamos a estar tratando un tema muy importante que ha sonado muchísimo en redes sociales, en noticias y que todos ya estamos enterados. Es el tema de salud y seguridad social. Y precisamente para eso trajimos expertos que nos van a dar sus opiniones y la información que pues ha sonado tanto. Entonces les quiero presentar a Vania Mosqueda, quien es enfermera y quien ha trabajado pues en diferentes segmentos de este tema de salud, ha hecho diagnósticos, ha implementado programas para eficientar el sistema de salud de nuestro país. Entonces, bienvenida Vania. Frida, muchas gracias, un placer acompañarlos el día de hoy. Y como bien dices, pues hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el sistema de salud de nuestro país, el cual pues hemos visto que en los últimos días se ha visto terriblemente golpeado por las decisiones que ha tomado la administración del actual gobierno. Y bueno, vamos a platicar un poquito de ello, ¿no? Digo, no es que el gobierno actual tenga la responsabilidad de absolutamente todo, pero creo que sí hay algunos detalles que comentar al respecto. Súper, pues bienvenida al programa, que por cierto quiero decirles que también está como conductora en un programa que es Doña Política, entonces para que le echen un vistazo ahí cuando suban transmisiones, es de varios temas y está muy interesante. Gracias. Y también tenemos la presencia de nuestro compañero Daniel Cervantes, quien cuenta con 15 años de experiencia como asesor y en trabajo legislativo. Él es politólogo por la UNAM y también trabaja desde su trinchera en el tema de asociaciones civiles. Muchas gracias Frida, pues encantado de aquí estar con ustedes en este programa Revolución Democrática 2.0 y pues efectivamente un tema bastante polémico, desatado sobre todo por la renuncia del titular del Instituto de Seguridad Social. Bueno, y me presento también, que voy a ser la conductora este día. Yo soy Frida Alejandra y bueno, pues vamos a empezar porque la verdad este tema está muy interesante. Y vamos planteando los problemas que tenemos en este momento, porque, híjole, la verdad es que ha sonado mucho, que presupuesto, que falta de medicamentos, que tamiz, un montón de cosas, sí. Y la renuncia también que nos comentaba acá Daniel. ¿Tú cómo ves, Vania? ¿Cómo vamos en este tema? Yo creo que esto ha sido una bola de nieve, ¿no? Me refiero a una bola de nieve porque empezó con detalles pequeñitos, por decirlo de alguna manera. Tuvimos inicialmente el problema que se evidenció, en el cual tuvo que ver la gobernadora Claudia Pavlovich, ¿no? Este problema que se llevó a cabo en un hospital en Sonora, donde algunos médicos, al carecer de los insumos que son necesarios, decidieron colocar un casco cefálico para que un recién nacido pudiera respirar. Y entonces se desató ahí una ola de críticas, ¿no? Que si no atendieron a la mamá a tiempo, que si por qué le pusieron un garrafón, que eso era aberrante, que carecía de dignidad de trato para el derechohabiente, en este caso el menor. Y yo quiero tocar aquí un punto súper importante porque los médicos están constantemente en esta situación, ¿no? Médicos, enfermería, personal administrativo, asistentes médicas, etcétera, ¿no?
ellos tienen que hacer frente ante las necesidades que tienen, ¿no? Si el hospital, la dirección, la delegación, el propio gobierno no los provee de los elementos necesarios para llevar su trabajo acorde, como tiene que ser y como marca la normativa, pues ellos tienen que echar mano del que ya conocemos, ingenio mexicano. Y no les queda de otra, ¿no? Es ingeniártelas en el momento y salvar la vida del paciente, o sentarte y quedarte de brazos cruzados y decir, pues no tengo, ¿no? Y en este pues no tengo se encuentran muchos hospitales, principalmente los institutos de nuestro país. Y quiero aquí recalcar mucho el punto de los institutos, porque son instituciones que no únicamente prestan servicios de salud, sino también de investigación. Y a partir de la investigación es como ellos costean gran parte de sus acciones. Es decir, el gobierno proporciona hacia una parte. Tenemos un área que se hace responsable de realizar estudios socioeconómicos a los pacientes para determinar en qué nivel económico se encuentran y cuánto pueden ellos aportar para el restablecimiento de su salud y todos los tratamientos que se les hacen. Pero el problema es con estos institutos es que se les ha cerrado todas las puertas, ¿no? No pueden tocar lo que recaudan por parte de investigación, no pueden tocar lo que recaudan por aportaciones de los propios pacientes y tampoco pueden tocar el presupuesto del gobierno porque se cerró. Se cerró, la determinación se tomó para atender aparentes casos de corrupción y bueno, los dejaron sin armas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que enfrentamos una crisis en el tema de salud? Absoluta. Yo creo que la crisis no es actual. O sea, el sistema de salud ha estado desatendido por N cantidad de administraciones anteriores. No se han hecho los trabajos adecuados, pero el problema se acrecentó en este momento. Y como te decía, es una bola de nieve que inició a finales de año, principios de año, con lo de Claudia Pavlovich, donde se evidenció esto en redes sociales. Y de ahí tuvimos entonces después la marcha de los médicos residentes, ¿no? Donde se manifestaban porque pues ya tenían varios meses sin recibir la paga por sus servicios. Y no es una paga digna además, ¿eh? O sea, es una ayuda económica que les permite subsistir en la Ciudad de México. Recordemos que muchos de los residentes vienen de otros estados de la República y entonces pues dependen de ello totalmente para alimentación, para transporte, etcétera. Y además ni siquiera es una cantidad realmente significativa, ¿no? Viene después el otro suceso de la falta de medicamentos, ¿no? La falta de medicamentos se suspendió desde el año pasado. Obviamente los hospitales tenían ahí su cajita chica o su reserva y de eso se fue haciendo o echando mano. Pero ya llegaron al punto en el que no tenemos gasas, guantes, cubrebocas, que se están preparando quimioterapias sin el equipo adecuado para la protección del personal sanitario y para la protección de los pacientes que van a recibir esto, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ver mucho con el presupuesto, pero nos dicen que tienen otros datos. ¿Cómo ves? Es muy casual, ¿no? Pues porque aparentemente ya se está arreglando esto, ya se está destinando el recurso y se arreglaba en una semana y eso fue hace como 3 días. Esta semana el presidente de la Comisión de Presupuesto comentaba, ¿no?, que ya se habían descongelado presupuesto, recursos para los hospitales de alta especialidad de México, lo cual la verdad es que pues si los tenían por ahí guardados, hacen muy mal en ese sentido, decir, claro, bueno, entonces sí había el presupuesto etiquetado y sí estaban considerando no ocuparlo para lo que se había originalmente en la Cámara de Diputados presupuestado, lo cual es bastante grave, ¿no? Estamos hablando de que están reconociendo cierta arbitrariedad en el destino del presupuesto. Lo que comentaba Ania también es importante en el sentido de el presupuesto que puede tocar o no puede tocar la administración del IMSS, y eso lo menciona muy bien, muy claro Germán Martínez en su carta de renuncia, ¿no? Menciona muy clarito el tema de que de las razones por las cuales él renuncia es porque no está de acuerdo en mover presupuesto que originalmente está del IMSS. Recordemos que tiene su propia ley, el Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde el presupuesto que ingresa, que se genera, no lo puedes destinar a otra cosa, ¿no? Entonces, y bueno, remontándonos también en el tema de presupuesto, esto se origina con el tema del debate entre el bisturí y el machete, ¿no?, en los recortes presupuestales, ¿no? Por supuesto que esto tiene que ver con la pretensión del gobierno de Andrés Manuel de hacerse de un montón de recursos para los programas sociales, afectando gasto operativo, gasto corriente. Ven por ahí etiquetas que dicen eventuales, quita los eventuales porque seguramente no se necesitan, sin tener justamente un diagnóstico correcto
o criterios específicos en el cómo desarrollar esos recortes, ¿no? Que si bien pueden que sean loables en el sentido de que se van a destinar a programas prioritarios para este gobierno, que también los resultados habría que revisarlos. Pero no estás en contra del recorte, de un ahorro en el tema de salud. Yo creo que cualquier gobierno está en su derecho de generar recortes. El tema es que estamos viendo las consecuencias de que no se hicieron con criterios quizá ni científicos, ni siquiera técnicos, fueron criterios arbitrarios, criterios centralizados, donde no se tomaron en cuenta la opinión de los expertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un problema principal que tenemos es el presupuesto. Uno de tantos, porque el sistema de salud tiene N cantidad de problemáticas que no se han atendido. O sea, como te decía, esta cuestión de los médicos residentes, ellos empezaron a pedir una recuperación de presupuesto, que se les pagara, ¿no? Lo cual es completamente financiero, pero también nos reclamaban otras cosas, ¿no? Y son las condiciones en las que trabajan, las largas jornadas que ellos cubren en los hospitales, la falta de personal. Y ahora que comenta Daniel esta parte de, ellos ven en la lista eventual y asumen automáticamente que es personal que no es indispensable, sin darse cuenta que ese personal que dice eventual es el personal que saca la chamba gruesa de los institutos, porque justo como te contratan como eventual, entonces te dicen, pues si yo te quiero de aquí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, mi rey, aquí estás, o como hay como 30 más haciendo fila esperando una oportunidad, ¿no? Y años, que también está mal, ¿no? Es correcto. Bueno, pero vamos a hacer una pausa para checar la cápsula que nos tienen preparadas. Esta cápsula es sobre la Declaración de Principios del PRD. Entonces vamos a echarle un ojo. Declaración de Principios. El Partido de la Revolución Democrática defiende las instituciones de salud pública y la inversión prioritaria en la promoción y prevención de la salud. Impulsaremos políticas públicas bajo el principio de igualdad a través de las agendas de nuestros representantes populares, tales como la creación de clínicas especializadas para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, la hormonización para personas transexuales y transgénero, el acceso a la seguridad social para parejas del mismo sexo que vivan casadas o en concubinato, así como generar la Fiscalía Especializada para la atención a las poblaciones de diversidad sexual. El PRD lucha por promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos entendidos en su más amplia acepción, civiles, políticos, económicos y sociales, como la educación, la salud y la vivienda. Bueno, regresamos de ver esta cápsula. Ya me ando trabando, perdónenme. Bueno, en fin. Comentamos brevemente esto porque Vania nos tiene muchísimos otros problemas en el sector de salud y Daniel nos dice que tiene solución para todo. Entonces queremos escuchar esas soluciones. Pero bueno, mancuerna perfecta. Problemas, soluciones. Aquí vamos a arreglar todo el problema. 50 años en 5 minutos ahorita. Y sin paracetamol. Pero bueno, ya vimos que aquí estamos promoviendo la defensa del tema de la salud, del derecho a la salud. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían algunas de estas propuestas? ¿Cuáles serían algunas de estas soluciones? A ver, primero los problemas. Bueno, me gustaría hacer antes un paréntesis, Frida, respecto de la Declaración de Principios sobre Salud que acabamos de ver la cápsula. Sí. El PRD considera indispensable que se frene la privatización de los servicios de salud. Y esto nos remonta al inicio de la historia hace 10,000 millones de años. Ay, no puedo sacarme eso, perdón. No, a 1980, cuando México sufrió una crisis financiera importante y se vio en la necesidad de recurrir a instancias de otros países, multinacionales, otros organismos, para que nos echaran la mano, ¿no? Oye, ya estoy ahorcado, me llegó el agua hasta el cuello, no puedo más, se me va a derrumbar esto. Y entonces tomaron la determinación de pedir ayuda. Y en este momento, cuando se pidió ayuda a diferentes instituciones, entre ellas el Banco Mundial, se le dijo a México, ok, te prestamos tanto, pero el compromiso que tú debes adquirir a partir de ahora es la universalización de los servicios de salud. Y dentro de este término de la universalización de los servicios de salud, que además es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador,
entra el que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, ¿no? Por eso el partido, el PRD, dice no a la privatización. Sin embargo, ya desde 1980 entró la empresa privada a los servicios de salud en México. Anteriormente solo se prestaba por medio de la vía pública, pero en 1980 pues nos llegó el agua al cuello y dijimos, pues ¿sabes qué? Éntrale porque yo ya no puedo. Empezaron a existir clínicas privadas en nuestro país y hoy día vemos que las clínicas y los hospitales privados y todas las empresas privadas, desde laboratorios, farmacéuticas, etcétera, han sido equipo con las instituciones de salud. De forma aprovechada o no, desleal o no, ventajosa o no, han solucionado muchas de las problemáticas o han cubierto esta parte que no podemos. O sea, seamos realistas. El sistema de salud en México no está en condiciones de decir me aviento la bronca completa. No tenemos las clínicas suficientes, los hospitales suficientes, no tenemos un proyecto de salud ejemplar que permita hacer frente a las necesidades de la población y llevamos años tratando de atender problemas graves, abriendo grandes centros de especialización cuando México... Perdón que te interrumpa, en ese tema está lo de infraestructura. Así es. Porque se acaban de cancelar la construcción de varias instituciones de clínicas. 160 se acaban de cancelar. 160. ¿Por qué se cancelaron? Bueno, pues te cuento que se cancelaron y ahí sí, híjole, por lo regular no estoy de acuerdo con las decisiones del gobierno, pero esta vez tengo que decir que estoy de acuerdo con que se haya frenado, no cancelado, frenado la construcción de estas unidades y voy a decir por qué. Porque no se contaba con infraestructura. De acuerdo al diagnóstico que se hizo, es como te voy a poner una clínica aquí y un hospital acá y un super instituto de no sé qué madre, perdón, de no sé qué especialidad por allá. Censúrela. Sí. Es el calor del debate. De la pasión. Pero se nos está volviendo chaira. No sé Perdónenos. Pero bueno, ahorita, a ver, continúa. Bueno, no era posible mantenerlos, ¿no? O sea, no contaban con infraestructura, con personal, etcétera. Y como estos hospitales hay muchos, no necesitamos más hospitales de tercer nivel de atención o atención especializada cuando no hemos atendido las necesidades de los que ya tenemos, ¿no? Tenemos clínicas, tenemos hospitales que se puede solucionar la situación en la que están siempre y cuando les inyectemos personal e insumos. No necesitamos abrir como tal más hospitales o más unidades de medicina familiar. Bueno, unidades de medicina familiar sería buenísimo porque México tiene que entender que es necesario voltear a ver una cultura de prevención, ¿no? Nos sale más barato prevenir que lamentar. La calidad de vida de los mexicanos tiene que ser basada en la prevención y ellos tienen que poner de su parte para hacerle frente a la problemática de salud que tiene, ¿no? Nuestra pirámide poblacional en este momento, los jóvenes somos la base, pero esa pirámide, el futuro de México, y el futuro de México en unos años va a ser viejo. Y entonces vamos a estar achacosos y llenos de enfermedades crónico-degenerativas que pudieron prevenirse y que no va a haber forma de que las costeen, porque ahorita la población mayoritaria es económicamente activa. Nosotros ya no tenemos chance a fondo de retiro y pensión y todo este rollo. O sea, ¿cómo vamos a costear la salud de los millennials en 30, 40 años, ¿no? O sea, es realmente algo preocupante. Entonces, volviendo a la suspensión de las clínicas, yo creo que es buena la decisión de decir, la suspendemos, pero no del todo. Creo que es importante que se valore dónde se tienen que suspender estas clínicas, sobre todo cuando hablamos de que el 81% de la población indígena en nuestro país es atendida actualmente por el Seguro Popular, y el Seguro Popular va a desaparecer. Entonces, ¿quién le va a dar atención a esa población? ¿Bajo qué medios? ¿Bajo qué mecanismos? Tenemos comunidades que tienen que trasladarse 4 horas para llegar al centro de salud más cercano. Entonces, pero vamos a escuchar las soluciones, porque ya fueron muchos problemas. Demasiado. Ya. Pero bueno, vamos a escuchar a ver cómo nos soluciona todo esto, Daniel. A ver. Bueno, yo quisiera anotar algo que mencionaba Vania en el sentido de la infraestructura y regresar a algo muy importante que mencionabas de los 80s, la crisis del Estado, la crisis fiscal. ¿Cuál es la diferencia hoy en día de aquellas épocas?
que de alguna manera se han avanzado con cuestiones de recaudación, pero no lo suficiente. Todavía tenemos condiciones muy precarias en términos de recaudación fiscal. Si queremos que se aumenten los impuestos. No. Si queremos una solución al tema de médico, forzosamente pasa por un tema de presupuesto. Claro. Y no puedes disponer de más presupuesto si no tienes más posibilidades de recaudación, ya sea vía crecimiento económico, que como lo vemos ahorita de este año, las expectativas son muy bajas. La otra es incrementación de la base tributaria. Y hay diferentes formas. Tampoco tiene que ser, por ejemplo, el IVA a alimentos y medicinas, por ejemplo, ¿no? Eso es otro debate, pero por ejemplo está el tema de que si ganas más, pagas más impuestos. Y a la vez es decir que sean progresivos los impuestos. Si México no le mete el debate a una reforma fiscal progresiva, justa en ese sentido, problemas como el tema del déficit de infraestructura, que sí las hay, y ahí sí estoy un poco como con otra opinión a la de Vania. Yo creo que sí necesitamos infraestructura. Hay mucho déficit, hay un déficit de infraestructura, hay déficit de médicos, como tú lo sabes, se calculan más o menos 100,000 médicos que se necesitan, porque efectivamente algo que se caracterizó, por ejemplo, el sexenio anterior fue crear elefantes blancos, ¿no? De hospitales vacíos en donde no hay personal. Pero eso no quiere decir que no se necesiten. Claro. ¿No? O sea, se supone que se debe hacer un diagnóstico de la población, el Entonces, perímetro. ¿tú dirías que los que se pausaron, al contrario, que debería de seguir la infraestructura? Sí, definitivamente. Nuestro país, uno de los temas que tiene pendiente es el tema de infraestructura en salud y el tema de cobertura. Sin embargo, no podemos simplemente recortar sin un plan, ¿no? Volvemos al tema del machete o el bisturí, ¿no? O sea, sí necesitamos de una política integral que le apueste por el desarrollo de infraestructura. Pero si esos recursos no están disponibles en el presupuesto, o los disponibles que hay en el presupuesto se destinan a otros programas, regresando al tema de cobertura universal, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que lo veíamos en la cápsula, ¿no? Uno de los principios del PRD y otros partidos, el tema de la cobertura universal. El tema es ¿cómo conseguimos esa cobertura universal? No forzosamente tenemos que, bueno, si quieres más adelante lo comentamos, tenemos un galimatías del sistema de salud, el ISSSTE, el IMSS, ligado sobre todo al tema del trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ver otra cápsula y regresando vamos a seguir con este tema de las soluciones y la agenda y las propuestas que se tienen para solucionar todo esto que Vania ya nos llenó la cabeza. Pero bueno, la cápsula es sobre cultura política con el doctor Cifuentes, entonces vamos a echarle el ojo. Hola, buenas tardes a todos y a todas nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Esta es la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática, donde tenemos una muy amplia bibliografía, como siempre lo hemos manifestado, y que está a disposición de ustedes. En esta ocasión considero conveniente recomendarles a ustedes una lectura de una mujer valiente para su época, que es Madame de Staël, quien fue una mujer de letras, una mujer política, una mujer que incursionó, y miren en qué época, en la Revolución Francesa, con sus escritos, y además de ello, una gran defensora de la igualdad de la mujer. Quiero mencionarles que este libro, que yo me permito recomendar a ustedes su lectura, se titula Reflexiones sobre la paz, que está dentro de la colección de clásicos universales de formación política ciudadana que ha iniciado el Partido de la Revolución Democrática y que está aquí en la librería totalmente a su disposición de manera gratuita, como todos los demás. ¿Y por qué me permito recomendar este libro? Quiero mencionarles que Madame de Staël
que realmente ese es el apellido de su esposo, que era en ese entonces el embajador de Suecia en Francia, y por lo tanto a ella se le conoce comúnmente como Madame de Staël, pero su nombre de pila es Ana Luisa Germana Necker. Es, como decía, una mujer muy valiente, que todos sus escritos están dirigidos sobre todo a exhortar a los moderados de la Revolución Francesa a luchar por la libertad, por la paz, por el bienestar, y no solo de Francia, sino también considera que en ellos está en buena medida el destino de Europa. Madame de Staël, a través de sus escritos, se posiciona en un espacio, diríamos, moderado, ecléctico, intermedio, ya que repudia totalmente a quienes se ubican en el extremo de los monarquistas, pero también a quienes se ubican en el otro extremo, que es el de los jacobinos. Por eso es que ella confía en que en los moderados está el presente, en ese entonces, de Francia y de Europa. Este libro de reflexiones sobre la paz, cabe mencionar que vio la luz en 1794, y desde entonces Madame de Staël, prolífica con la pluma y el papel, decía: procura dirigir todo su mensaje valiente en favor de la República. Ella considera que es el tiempo de la reconciliación en Francia, en pleno proceso de la Revolución Francesa. Considera que es el momento de la reconciliación y llama a la libertad, a la paz. Considera de que hay que dejar ya de lado el pasado, que era el de las monarquías, ¿verdad? Y que hay que pensar y ver hacia el futuro para construir un país y una humanidad de progreso. Por eso es de que es importante leer este importante, interesante libro, que como ustedes lo podrán ver aquí, repito, se llama Reflexiones sobre la paz, de Madame de Staël. Se los recomiendo, véanlo, un libro muy interesante y que definitivamente nos convoca a la reflexión en cada momento, para que de ahí obtengamos algunas enseñanzas y siempre mirar al futuro en la búsqueda del progreso de todas las naciones. Muchas gracias a todos ustedes. El libro está aquí en Ágora, en la librería Ágora, Benjamín Franklin 84, la sede del Partido de la Revolución Democrática, y regresamos al estudio. Hola de nuevo, regresamos de esta cápsula y como ya checaron, nos recomendaron un buen libro, entonces si ese les llama la atención o cualquier otro, los esperamos aquí en Benjamín Franklin. Aquí hay varios libros, ese y muchísimos otros, son gratis, no se preocupen. Entonces para que ahí nos comenten si sí están de acuerdo, si no, qué les pareció, ¿sale? Y ahora sigue el segmento de la agenda y aquí vamos a checar cuáles son las propuestas y cómo se van a llevar a cabo. Entonces, son 8 ejes, vamos a escoger uno sobre la vigilancia y promoción nutricional. A ver, ¿cuál es tu opinión, Vane? Bueno, yo creo que este tercer eje, determinado por el PRD, es muy asertivo, y puede decir por qué asertivo. Por 3 cuestiones. En primera, va encaminado a la prevención, que ya decíamos hace un momento, la prevención en México es algo que se ha dejado olvidado y siempre nos va a costar menos prevenir. Cuba es de los países que tienen mejor condición de salud, y es porque su cultura de salud está basada en la prevención, ¿no? Entonces, sí que chido, yo digo que se abran esas 160 y más, pero que sean unidades de medicina familiar o centros de salud que nos enseñen a autocuidarnos. Y entonces, justamente en este eje, el PRD propone que el Sistema Universal de Vigilancia y Promoción Nutricional, para detectar y prevenir de manera oportuna riesgos derivados de la desnutrición y la obesidad infantil.
estos problemas alimenticios son la principal causa de enfermedades crónico-degenerativas en los adultos y se empieza ya cada vez a edad más temprana, sobre todo en los niños. Entonces, esta parte de todo lo de redes sociales y demás, y los retos y todas estas cosas han golpeado mucho a la niñez mexicana, en todo el mundo en general también, pero es importante que reeduquemos a los niños, que los enseñemos a cómo comer bien, a cómo cuidarse y aceptar su apariencia física, ¿no? O sea, sí, a proteger eso. Yo también creo que este tema de la prevención es muy importante, fundamental, que te ahorra muchísimos problemas en un futuro. ¿Tú qué opinas, Daniel? Bueno, me parece interesante el tema de la agenda que plantea el PRD. La verdad es que hay varios puntos loables que pues ya han propuesto desde hace años la agenda progresista de izquierda en el país. El tema, por ejemplo, del ingreso básico ciudadano, el ingreso básico universal, la cobertura universal o un sistema único de salud. Es muy interesante. Yo creo que sí tenemos que en algún momento caminar hacia allá. Me parece que la mayoría de las plataformas en la campaña electoral del año pasado, la mayoría proponían caminar hacia ese sentido, ¿no? Ligándolo a lo que estábamos comentando hace rato, no tendría mucho sentido o no sería posible si no se plantean una reestructuración integral del sistema universal de salud que tenemos. Es una complejidad monstruosa, enorme. ¿No? Que tenemos por un lado el IMSS, tenemos el ISSSTE, tenemos los Pemex, Sedena, en fin, ¿no? Y sin embargo sigue habiendo un gran déficit en la cobertura del acceso a esta salud, ¿no? En este gobierno, por ejemplo, están anunciando como un gran logro, y que lo es, la cobertura a trabajadoras del hogar, ¿no? Por ahí también hay propuestas de que se adhieran al sistema de salud conductores como de Uber, de aplicaciones, choferes de entrega de comida, etcétera, ¿no? Que me parece algo loable. Sí. El tema es que sí tienen que acompañarse también con el incremento presupuestal, claro, que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, porque si no, imagínate, si de por sí hay un déficit de médicos, entonces sí necesitamos no solo en términos de justicia, sino en términos de cobertura. Entonces, una propuesta que a mí me parece muy loable sería la descentralización de estos sistemas. Unificar, sí, pero al mismo tiempo descentralizar geográficamente, ¿no? Que en lo local, los gobiernos locales puedan tener la disposición no nada más de las atribuciones de salud, de tener a la mano la información para ver un diagnóstico real de qué es lo que se necesita en cuanto a infraestructura o cobertura, etcétera, pero sobre todo la disposición del presupuesto, que el presupuesto también se descentralice, y es justamente al revés como estamos yendo en este gobierno actual, una centralización que está provocando un cuello de botella, falta de disposición de medicamentos por términos de temas de logística, en fin, la verdad es que eso es un tema bastante complejo que no es tanto... Que da para todo el día. Sí, sin duda. Pero, ¿qué hay sobre el tema de la promoción, de la publicidad que se le da al tema de salud? ¿Qué nos dices sobre eso, Daniel? Yo creo que es súper importante que el gobierno le entre al ring. Hemos desatado... Como ahorita ellos. Así como ahorita nosotros. Pero ahorita, es necesario que el gobierno le entre al ring y que funcione como mediador entre la sociedad y los prestadores de los servicios de salud. Y voy a decir por qué, nuevamente. En los últimos años hemos visto un confrontamiento espantoso entre los derechohabientes y los médicos, enfermeras, etcétera, el personal de salud. Llega el paciente reclamando, oye, traigo a mi familiar enfermo, me tengo que venir muriendo para que me atiendas, hijo de tú, etc. ¿no? Censúrala. Y viene toda la molestia y se entiende, y claro que es lógico. O sea, si yo traigo a mi papá infartándose, quiero que lo atiendan ya, ahorita, ¿no? Si vienes tú, Frida, porque te rompiste la patita con un dolor insoportable, con la zapatilla en el Senado, quieres que te atiendan ya. Pero es importante que le hagamos entender a la población para qué está destinado cada servicio y que no se da la misma atención en todos. O sea, si tienes diarrea, fiebre, etc., y si llevas 3 días con tu padecimiento, te corresponde una unidad de medicina familiar para que te evalúe un médico general y determine si tu atención merece o amerita una atención de un médico especialista, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Sí, yo creo que también necesitamos mucha educación como usuarios, como derechohabientes. Es un tema complicado, la verdad es que me ha tocado
escuchar las dos partes de la moneda, ¿no? También el lado de los médicos es importante atenderlo, que ganan poco, jornadas extenuantes, incluso legalmente, que también ese es otro tema, la protección de los derechos de los médicos al momento de el caso de yo soy el médico ciento y qué, o número 13, ¿no? Porque la toma de decisiones del médico también se ve a veces vulnerada, y su estatus legal, me refiero a posibles demandas de negligencia médica, ¿no? O el tema de datos personales, en fin. La verdad es que ese es un tema bastante complicado. Y creo que eso tiene mucho que ver con el cuidado y la atención que se les da, porque son jornadas extenuantes de días a veces, donde no duermen, donde hay tanto trabajo que no pueden comer, y donde aparte no se les paga bien, porque déjenme decirles que se está planeando un nuevo recorte a las becas y a los salarios que perciben médicos residentes. Lo cual es totalmente injusto, ¿no? Entonces creo que también hay que poner atención en eso. Pero bueno, ya me están corteando otra vez y vamos a ver otra cápsula acá sobre qué opina la gente sobre este tema. Entonces vamos a checarlo. Que no atienden bien y el maltrato que les dan a las pacientes. El abastecimiento. No hay una red de abastecimiento que surta con eficacia todos los medicamentos del cuadro básico. Yo creo que el principal problema sería la cuestión de organización. Tal vez hace falta mejorar el sistema en el caso de tratar de manejar como un sistema integral de cualquier tipo de sistema de salud, sea IMSS, ISSSTE, de salubridad, de lo que sea. Creo que ese sistema faltaría para darle una mejor organización. Por ejemplo, en algunos hospitales hay falta de material y de medicamentos. Yo siento que es un poco deficiente. Hace falta hacerlo más profesional, que los médicos, el personal interesado realmente sea más profesional, porque a veces te tardan muchísimo, vas a una consulta y pierdes medio día, todo el día. En general yo creo que es buena, o sea, dada la limitación que la mayoría de las personas no consideran, de que realmente pues no es el número de hospitales suficiente para la cantidad de población que somos, considero que es bueno. Pero sí a veces puede ser a lo mejor un tanto laborioso, sobre todo los trámites y ese tipo de cosas. Hola de nuevo. Bueno, creo que esta cápsula nos dejó muy impresionados por las respuestas, porque realmente vemos participación de parte de la ciudadanía, y creo que realmente estamos bien informados acerca del tema y hay muchas cosas que considerar aquí. Y la pregunta que a mí me llamó la atención es sobre la seguridad social. Entonces, ¿hay alguna manera de que se pueda participar en este tema y de qué maneras hacerlo? Porque muchas veces sí tenemos iniciativas, propuestas, pero ¿cómo participamos? ¿Cómo podemos influir en las decisiones? Entonces acá Daniel, que es un experto y nos da soluciones a todo, nos va a explicar un poco cómo podemos hacerlo. Bueno, justamente como comentábamos hace rato, la importancia de participar en la toma de decisiones radica no nada más en un tema de justicia, de que las personas participen por el hecho de que se les consulte en términos de democracia participativa. Es también un tema instrumental de las políticas públicas. ¿Y a qué me refiero? En la construcción de políticas públicas, lo más costoso es hacerse de información, ¿no? El hacerse de información para el gobierno es invertirla. Ahí tenemos al INEGI, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer una encuesta al INEGI, un estudio integral? O sea, tener un diagnóstico. De tal manera que si incrementamos canales de participación ciudadana para hacernos también de esa información, por lo tanto van a mejorar la calidad de la información, va a estar por lo menos más acercada a lo que realmente le importa a la ciudadanía, y la construcción de políticas públicas va a estar mejor diseñada en términos de la realidad, ¿no? O de orientación hacia las prioridades de la gente. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que hay
pocos canales de participación ciudadana de esta naturaleza. Hace rato Vania comentaba en las cápsulas de los derechos de los usuarios, que está bien. Hay cierta participación ciudadana que yo no le llamaría participación ciudadana, le llamaría más bien como atención al usuario, en el sentido de, pues sí, tienes una queja, hay algún caso de algún abuso en términos de protección de los usuarios, etcétera, pero eso no significa que está respetándose el derecho de incidir en la toma de decisiones, claro. ¿No? Está, por ejemplo, a nivel comunitario, o las asociaciones civiles en términos de salud, que representan ciertos intereses ciudadanos en cuanto a las necesidades de un cierto sector de la población, de qué manera ellos pueden influir, por ejemplo, en que no solamente le pongan un hospital, sino que le pongan los médicos necesarios, que le den la medicina que necesita ese hospital en la zona, ¿no? Como la creación de la clínica que propone el PRD, ¿no? Que viene justamente de una iniciativa ciudadana, de la demanda de la ciudadanía por recibir una atención especializada y decir, los pacientes con VIH necesitamos ser tratados por médicos, enfermeras, exacto, nutriólogos, etc., en fin, por un grupo de salud holístico que pueda atender sus necesidades de forma adecuada. Y entonces justo también es una de las propuestas que lanza el PRD, este tipo de clínicas de atención especializada a pacientes con VIH que aseguren todo lo que tú estás diciendo, y viene justamente de una demanda social, ¿no? De este grupo de personas que viven con VIH y SIDA y que nos están pidiendo esto, ¿no? Volteen a vernos, necesitamos esto. Y qué bueno que el partido lo escuchó, ¿no? Y que ahora lo está impulsando. A ver, y pongamos un ejemplo para que nos quede muchísimo más claro. Por ejemplo, si yo soy una ciudadana que le interesa a lo mejor que den algún tipo de medicamento en mi clínica o que el servicio está mal, ¿qué puedo hacer para influir en esas decisiones? Porque ya fui, ya me quejé, ya me peleé, ya le grité a la enfermera, ya me sacaron, entonces no ha cambiado nada, sigue sin haber medicinas. ¿Qué puedo hacer yo? La verdad no sé, el panorama la verdad es desalentador en cuanto a la apertura de canales en ese sentido, ¿no? O sea, la verdad es que sí, por lo menos yo como ciudadano en ese sentido, como usuario, es muy poca, o sea, no hay una apertura en ese sentido de la política de escuchar. Yo no me atrevería a dar un consejo en ese sentido a la ciudadanía, decir, pues sabes qué, ve a la oficina de tal, porque realmente no la hay. No, más bien acá lo que... Ni es posible, sí. Perdón, que como comentaba Daniel, o sea, no se resuelve yendo a la oficina del jefe de servicio o del director del hospital, ni siquiera del delegado o del director del IMSS, ¿no? El IMSS, como decía Daniel, tiene protocolos súper establecidos, ¿no? Creo que de las instituciones ejemplo de funcionamiento en nuestro país, porque son completamente protocolarias para bien en muchas cosas, otras pues se nos pasan, pero la verdad es que tiene protocolos hasta para trapear el piso, ¿no? Lo que te puede parecer ridículo, pero tiene lineamientos incluso para eso, para que ellos aseguren que hay sanidad. Algunos se cumplen, otros no, y son letras muertas, pero muchos sí. Y entonces en esta parte también protegen al trabajador, ¿no? O sea, el médico da una atención también acorde a lo que el protocolo de la institución en la que labora le dice. Y si el protocolo de salud le dice, le das paracetamol, pues paracetamol le va a dar, ¿no? Así el paciente te está exigiendo que quiere otro medicamento, pues señor, no, porque mi guía de práctica clínica dice que usted debe recibir A, B y C, y cuando A, B y C y D no le funcionen, entonces pensaremos en darle otro. Entonces yo creo que coincido con Daniel plenamente, es necesario que las instituciones se abran a las necesidades de la población, que sepamos que sus necesidades de salud hoy son otras y que ellos nos cuenten qué es lo que nos está haciendo falta, qué necesitan, cómo podemos atender no solo los problemas emergentes de salud, sino de verdad ser organismos proveedores de seguridad social en todos sus aspectos. Y por ejemplo, hay un tema, si me permites, Frida, hay un tema que ahorita quizá pasó inadvertido en la coyuntura actual, que es, por ejemplo, ¿qué mecanismos de consulta se desarrollaron para que pacientes, trabajadores del sector salud, incluso hasta empresarios, opinaran para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo? Pasó de noche. Y
otro punto más preocupante, ¿no? Que el director del IMSS, en su carta de renuncia, dice que lo que él entregó a Hacienda no se tomó en cuenta. Sí, ¿no? que Entonces, justo es una de las razones de su renuncia. Exacto. ¿No? Y bueno, sí. La carta de buenos deseos y de poesía, que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Pero bueno, ahí vamos a estar quejándonos. Bueno, pero cambiemos el tema. Ahora, ok, no me puedo ir a quejar porque me dieron paracetamol y yo quería Broxol o lo que sea. Pero tengo una propuesta muy buena que puede servir para modificar nuestro sistema de salud. ¿Dónde lo puedo presentar? ¿A quién me puedo acercar para que sea considerado en cuenta? Bueno, ahora que comentaba de protocolos, Vania, fíjate que hay un reglamento que ahorita no me acordaba, fue realizado por expertos en participación ciudadana como el doctor Isun Savera, que se desarrolló un reglamento marco para la participación ciudadana. Es decir, por lo menos por la parte legal, está facultado el instituto o incluso a nivel federal, pues cualquier funcionario puede realizar con protocolos, con este marco reglamentario de participación ciudadana a nivel federal, mecanismos de participación ciudadana. El tema es que no lo ocupan, no lo desarrollan. Entonces, aquí hace falta, por ejemplo, una ley, promoción también. Para que sepamos cómo podemos participar. Y también, como dices, el tema de que la ciudadanía se acostumbre a exigir el derecho y ser parte de la solución, no nada más parte de la exigencia de decir, oye, dame, sino también qué propongo, ¿no? Involucrarse en ese sentido, para que eso ¿no? funcione. Así es. Porque con nuestra diputada Frida, sí, ¿no? para eso iba precisamente, porque para eso estamos los diputados. Vayan, tóquenos la puerta, llámenos. Toda esa información está en línea, ustedes la pueden consultar de manera muy fácil. Entonces, si tienen alguna propuesta, alguna iniciativa, vayan, preséntela con los senadores, con el presidente municipal. Y bueno, ustedes también están cumpliendo esa parte de ser proactivos como ciudadanos y no nada más de exigir. Pero ahora vamos a escucharlos ustedes y vamos a escuchar qué propuestas nos tienen los ciudadanos en la siguiente cápsula. Que las enfermeras se preparen un poco más, igual que los doctores. Primero, asegurar que las empresas farmacéuticas tuvieran la capacidad de ofrecer el servicio sin retraso, oportuno, para su buena distribución. Yo creo que iría un poco de la mano con lo que comentaba anteriormente del hecho de generar un sistema global. Creo que un sistema integral de cualquier hospital permitiría como que tener focalizados a todas las personas que ya sean, bueno, a las que se les tiene que dar algún servicio de salud, alguna consulta, y tener un buen sistema organizado por fechas, por días de citas. Creo que así sería algo mejor, y para la cuestión, digamos, de urgencias, tal vez ampliar un poco más las salas de urgencias de la mayoría de los hospitales. Yo diría que estaría bien que el presidente apoyara más al hospital para surtir todo el medicamento y material. Es una buena ayuda para los que no cuentan con el servicio del Seguro Social o no tienen economía para pagar uno. Sí es bueno. Nada más que hay que hacerle algunas modificaciones para que sea óptimo. Lo personal nunca lo he usado, he tenido alguno que otro conocido familiar que lo ha necesitado y me han comentado que es muy bueno. Obviamente también es muy básico, no te cubre muchísimas cosas, pero pues para cosas básicas y sobre todo gente que de plano no tiene ningún acceso a ningún seguro, yo creo que es muy bueno. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo, entonces queremos escuchar las conclusiones acerca de esta cápsula sobre las posibles soluciones que encuentran los ciudadanos. A ver, ¿a ti qué te pareció, Daniel? Bueno, pues muy interesante. La verdad es que yo soy partidario, como han estado escuchando, de que se les escucha a los ciudadanos, pero que se les escuche en serio, ¿no? Que tengan una participación activa. Muchas veces nos quedamos con la idea de que los que saben solamente son los de arriba, pero la verdad es que para que tengamos políticas que realmente funcionen, debe de contar con la participación en todos los niveles, tanto de arriba como de las comunidades, ¿no? Entonces, pues sí, hay que escuchar más. Ok, ¿Vania?
Gracias. Bueno, pues yo quiero terminar o concluir con cuáles considero que son los retos, no quiero decir problemas, pero son los retos que tiene el gobierno actual para poder subsanar las deficiencias del sistema de salud, y es una, y muy importante, la infraestructura. Digo que está bien que se haya suspendido porque es necesario que se piense bien si esas 160 unidades se necesitan, en dónde se necesitan y de qué insumos se van a proveer, ¿no? O cómo se van a reactivar. La deficiencia de personal es importante que sea atendida. De nada nos va a servir, como decía Daniel, los elefantes blancos si no tenemos a médicos, enfermeras que estén prestando esta atención oportuna. Hoy día México vive una carencia espantosa de médicos y enfermeras. Tenemos en nuestro país una media de 3.1 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Entonces, de verdad es una situación bastante problemática. Creo que el sistema de salud debe girar indiscutiblemente. O sea, es momento de que ya no posterguemos, girar hacia una medicina preventiva. Esta es otra parte importante. La centralización de los servicios, como bien decía Daniel, no nos sirve tener en la Ciudad de México todos los institutos nacionales y todos los hospitales especializados, porque mientras logramos trasladar a una persona de Tijuana, de Baja California, de Yucatán a la Ciudad de México, perdimos tiempo muy, muy valioso en el proceso de rehabilitación de su salud. El presupuesto yo creo que debe ser prioritario. La salud debe ser prioritaria para el gobierno de la República, porque si las personas están enfermas no pueden ser productivas. Así de simple, ¿no? Y si no son productivas, pues no tenemos lana y seguimos careciendo de lo mismo. Las jornadas laborales es indispensable que se revisen, que las jornadas laborales sean justas y que su remuneración sea justa. No podemos tener a médicos que estén trabajando 72 horas y no querer que haya negligencia médica. Es inhumano, es absurdo y no podemos seguir trabajando bajo estas condiciones. Ningún personal sanitario, por salud de ellos y por seguridad de los pacientes y de quienes están atendiendo. El pago, como les decía, pues debe ser justo, y creo que todo esto, el acomodar todo ello, nos va a permitir no solo afiliar, o sea, creo que tenemos que quitarnos de la cabeza que el hecho de lograr la cobertura nacional en salud significa 68, 78, 88% de cobertura. De nada me sirve tener al 90% de la población registrada en un padrón de derechohabientes de salud si la atención que se les está brindando no es oportuna y no es de calidad. Entonces, creo que esa parte es importante, y quiero cerrar con, por favor, es muy importante, Frida, que se revise la figura de los pasantes y los estudiantes de medicina, de enfermería, que no cuentan con derechos como lo tienen los trabajadores en las clínicas, pero sí prestan su servicio. Entonces creo que es muy importante que este personal también reciba una remuneración o un apoyo, porque si los estudiantes de preparatoria o de universidad tienen derecho a becas, ¿por qué no un estudiante de enfermería o de medicina que está prestando su servicio y que es mano de obra para que esos hospitales y clínicas funcionen? Muy bien. Muchísimas gracias. Yo me llevo eso de tarea y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, pero quisiera decirles que es muy importante que participemos, porque realmente las decisiones se tienen que tomar. Y si nosotros no estamos ahí, no nos enteramos, no nos informamos, pues va a pasar de largo y nos va a afectar o nos va a beneficiar, y nosotros ni cuenta nos vamos a dar. Entonces, realmente creo que estamos avanzando en el tema de participación, ahí vamos poco a poco, pero hay que poner de nuestra parte, siempre. Y realmente creo que es muy sencillo ahí checar en internet el correo de tu diputado, checa quién es, de tu senador, envíales tus propuestas, ahí quéjate, desahógate, pero también hay que ser proactivos y hay que saber cómo participamos y de qué manera. Entonces, pues los invito a seguir en esto, a seguir informándonos. Y muchísimas gracias por su participación, a Vania, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Y a todos los chicos de producción que acá nos aguantaron en las peleas detrás de cámaras. Gracias. Ya, por favor. Y bueno, los invito a que estén al pendiente del siguiente programa, porque va a haber muchísimos temas muy interesantes y muy buenos que sin duda nos van a dejar con mucho aprendizaje y muchísima información. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye.